El azúcar da energía. Listo, entonces, la topología comúnmente tiene la siguiente forma. Básicamente es la fuente. Vamos a tener un circuito RLC, que es el que vamos a encontrar. Ese circuito RLC va a estar conectado a un amplificador operacional. Y este va a ser el voltaje de salida. En su forma más simple, entonces los circuitos filtros activos van a tener esta forma. Es como una especie de filtro pasivo más un amplificador operacional. Esto es cuando se mete pues la realimentación positiva, es decir, que la entrada va por el negativo. La otra topología que vamos a tener es algo de este estilo. El circuito RLC. El amplificador operacional. Y cuando aquí la realimentación es la negativa, hay que tener cuidado que debemos tener en cuenta que aquí va con unas resistencias. Donde aquí esto es un factor K-1, donde hay que contar esa K por R y esta es la misma R. Y aquí se toma el voltaje de salida. Básicamente esa es la topología en su forma general. Y entonces uno, para que llegue, le mete un amplificador operacional a un filtro. Era más fácil sin amplificadores. Pues la idea de meter amplificadores operacionales es incrementar algo que se llama el factor de calidad. No sé si Sebastián ya se los mencionó. Sí. El factor de calidad, como su nombre lo dice, miren qué calidoso es el filtro. No, mentira, el factor de calidad Q nos indica como el nivel de resonancia que puede tener el filtro. Ya les voy a explicar pues en qué consiste eso. Entre más alto sea el factor de calidad, es mejor el filtro. Con filtros pasivos se obtienen factores de calidad alrededor de más o menos del 100 o menores. ¿Y por qué se obtienen con filtros pasivos eso? Resulta que los inductores, ustedes saben que un inductor en su forma más simple es un alambre enrollado ahí, una bobina, ¿cierto? Este alambre tiene resistencia, pues ese alambre tiene una parte resistiva, tiene resistividad, y esa resistividad de los inductores disminuye el factor de calidad. Cuando se ponen amplificadores operacionales, eso lo que hace es que aumenta la inductancia sin tener que tener inductores. Entonces se le quita esta resistividad y el factor de calidad sube por ahí 10 veces, o sea, ese factor de calidad se aumenta por ahí a 1000. Pues eso hay que hallarlo, pero más o menos eso es como lo normal. Otra característica importante de meter amplificadores operacionales, de que sea un filtro activo, es que uno puede manejar ganancias. Entonces uno puede meterle ganancia al filtro y, por ejemplo, la banda pasante le puede meter una ganancia y amplifica la señal en la banda pasante, lo cual es muy bueno pues cuando se trabaja con pequeña señal. Entonces, ¿para qué tener este factor de calidad alto? Eso favorece lo que es la resonancia. Y entonces vamos a hablar de factor de calidad alto, tiene que ver como con la selectividad, es un filtro más selectivo, o sea, es un filtro mejor. Si uno hace un filtro que selecciona mejor, es un filtro mejor, ¿cierto? Bueno, entonces, este factor de calidad, que básicamente es el omega P sobre el 2 alfa. En la fórmula cuadrática pues canónica, que ya la vamos a ver, también se puede escribir en términos de frecuencia. Este factor de calidad en términos de frecuencia es la frecuencia de resonancia sobre esta diferencia de frecuencias es lo que se llama el ancho de banda, las frecuencias para las cuales es útil el filtro, donde se comporta, por ejemplo, un pasabajas, el ancho de banda es esa frecuencia baja pasante. Entonces este factor de calidad lo ideal es que sea muy alto y eso hace que el filtro sea más selectivo. Para eso entonces le metieron amplificadores operacionales a los filtros, buscando aumentar el factor de calidad. ¿Qué hace el factor de calidad con la resonancia? ¿La aumenta o qué? Sí. Y la resonancia básicamente viene siendo esta razón.
la frecuencia resonante sobre el ancho de banda. Entre más alta sea esa razón, más selectivo es el filtro. Ahora, entonces, resulta que nosotros vamos a partir de una topología conocida. Nosotros vamos a partir de una topología que se llama Shelidan. ¿Dónde es que tengo eso? Ya les voy a confirmar el nombre, muchachos. La topología de los filtros activos que vamos a usar es llamada la topología Sallen and Kay. Entonces, la base son los filtros de segundo orden. La topología Sallen and Kay es un filtro activo que uno puede variarlo para que sea pasabajas, pasaltas, que genera una función de transferencia conocida. Y esa función de transferencia entonces la vamos a comparar con la función de transferencia canónica y así vamos a hallar los componentes. Es decir, es mucho más fácil incluso diseñar filtros activos por este lado. Entonces la topología Sallen and Kay es de la siguiente manera. Tenemos la fuente. Tenemos aquí R1. Tenemos aquí una resistencia R2. Aquí tenemos una capacitancia C1. Este es el más, este es el menos. Por aquí viene un capacitor, que es el que llamamos C2. Y aquí en la realimentación viene una resistencia. Es K-1 por R. Esta acá es la ganancia que uno le puede dar al filtro. Y eso aquí es simplemente R. Más menos el voltaje de salida. Y esto aquí se conecta a este punto. Entonces la topología que tenemos es la que se muestra en la gráfica. Esa es la topología llamada Sallen and Kay. ¿Por qué se toma esa topología? Ya vamos a ver por qué. Resulta entonces que si le hacemos la función de transferencia de eso, a ver, llamemos esto B sub X para que sea fácil. Que es el nodo aquí B sub X. Si le hacemos la función de transferencia, vamos a llegar a lo siguiente. Esto es B sub I. B sub I menos B sub X sobre R1 es igual a B sub X menos B sub O sobre 1 sobre C1S más B sub X menos B positivo del filtro sobre R2. Tengo mi primera ecuación. Esto es simplemente una función de transferencia, ¿cierto? Ustedes ya saben hallarla, pues ahí no hay pierde. La segunda ecuación que me sale de esta topología es la siguiente. Ese es el B sub n. Ustedes saben que B sub n y B sub p es el mismo en los filtros ideales, ¿cierto? Sí. Entonces, si B sub n es igual a B sub p, ¿y cuánto vale B sub n? En términos de B sub o, está fácil, aquí hay un divisor de voltaje. B sub n es igual a B sub o por R sobre la suma de las resistencias. Una resistencia que es K-1 por R y la otra que es R. Eso viene siendo igual a B sub o R y aquí me queda KR menos R más R. Se cancela esta con esta y eso nos queda igual. B sub n viene siendo igual a B sub o sobre R sobre KR. Cancelo esto con este y B sub n es simplemente el voltaje de salida sobre la ganancia que se le quedará al filtro. Y esto es lo mismo que B sub P. Entonces ahí tengo mi segunda ecuación. Mi tercera ecuación entonces va a ser lo siguiente. Tercera ecuación. Sigo viendo aquí la topología, entonces B sub X menos B sub B sub X menos B sub P sobre R2 es igual a B sub P sobre 1 sobre C2S. Tengo mis tres ecuaciones. Las voy a reorganizar un poquitico.
Si yo reorganizo un poquitico estas ecuaciones, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo me queda la primera ecuación? Voy a reemplazar B sub P en términos de B sub O. Me queda de la siguiente manera. B sub 1 menos B sub X sobre R1 es igual a B sub X menos B sub O. Eso está multiplicado por C1S más B sub X menos B sub P, pero B sub P es B sub O sobre K y esto está todo sobre R2. Esa sería mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, pues ya la tengo, voy a reorganizar la tercera. B sub X menos B sub P, que es B sub O sobre K, sobre R2, es igual a C2S, que multiplica a B sub O sobre K. Ahí tengo dos ecuaciones. Y tengo las incógnitas B sub X y B sub O, porque B sub O es la entrada. Yo ya eso lo puedo escribir de manera matricial, ya ustedes saben cómo hacerlo pues. Pero si lo organizo un poquitico y escribo eso de manera matricial, no es sino organizar esto. Las dos incógnitas son B sub X y B sub O. La matriz me va a quedar de la siguiente manera. Aquí los términos que están con B sub X son 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más C1S, y aquí con B sub O me queda menos C1S más 1 sobre KR2. Aquí en esta otra con B sub X me queda menos 1 sobre R2 y con B sub O me queda C2S sobre K más 1 sobre KR2. Esto que multiplica a B sub X por B sub O es igual a 1 sobre R1 y 0 que multiplica a B sub I. Ahí está mi sistema matricial. Toda esta carreta, ¿para qué? Listo, y ahí ya sale la función de transferencia. Ustedes saben que la función de transferencia es igual a B sub O sobre B sub I. De ahí es fácil despejarla. Cierto, hay que hacer Kramer y todo el cuento, ¿sí o no? Sí. Eso no se les ha olvidado. Entonces llegamos a lo siguiente. La función de transferencia es esta ganancia acá. Aquí me queda 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y abajo me queda S al cuadrado más 1 sobre R1, C1 más 1 sobre R2 C1 más 1 menos K sobre R2 C2, todo esto que multiplica S, más, ahí no me cabe el término, lo voy a poner aquí abajito, vamos a hacerlo caer acá, 1 sobre R1, R2, C1, C2. Entonces, esta es la razón por la que se utiliza esta topología Sallen and Kay. Resulta que la función de transferencia canónica para los filtros de segundo orden tiene la siguiente forma. Es una constante K, voy a llamar esta la K mayúscula pues para que no confundan que no es la misma, por omega P al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 alfa S más omega P cuadrado. Esa es la forma canónica de un filtro de segundo orden. Se parece entonces a la estructura del filtro usando la topología Sallen and Kay. Entonces básicamente la estructura de la función de transferencia es la misma, siempre y cuando se cumpla lo siguiente, que esta K mayúscula sea la misma ganancia acá que se le metía al filtro, ¿cierto? La segunda condición es que este omega P cuadrado debe ser igual a 1 sobre R1, R2. ¿Cómo? Esos dos quedos en la función de transferencia. 2 alfa S. 2 alfa S. Este es alfa, que es el amortiguamiento, pues, la función cuadrática. Y la tercera condición que se cumple es que 2 alfa debe ser igual a 1 sobre R1, C1, más 1 sobre R2, C1, más 1 menos K sobre R2,
C2. Son esas tres ecuaciones y con eso ya obtenemos el filtro. No necesitamos más. No, eso no puede ser así tan mágico, ¿sí o no? Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones nos diseñan el filtro. Ya que llegamos a ellas, no es sin usarlas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Con filtros activos, simplemente como parámetros del filtro, solamente necesitamos la amplitud máxima, la atenuación máxima en la banda pasante y el omega P. Entonces vamos a hacer este ejemplo, diseñar un filtro de segundo orden, porque esto es de segundo orden. Diseñar filtro activo de segundo orden. Tipo Butterworth. Muchachos, ya les mandaron las notas de los parciales. Del primero y del segundo, sí. Es que el tercero no lo han entregado todavía. Bueno. Listo, y los siguientes son los parámetros. Amax, que es igual a 1 decibelio. Y omega P, que es igual a 120 pi. Listo, entonces lo que yo les voy a mostrar es como una serie de pasos, que esto es como una receta. Para diseñar filtros activos no es sino seguir estos mismos pasos. Listo, entonces el primer paso. Como es segundo orden, ¿cuál es el polinomio Butterworth de segundo orden para la función de atenuación? ¿La recordamos? Es S cuadrado más raíz de 2S. Recuerden que está la S mayúscula. Más 1. Esta es la función de atenuación Butterworth de segundo orden. Pero nos mandaste esas tablitas. En el libro están. En el libro del PDF que les pasé al principio. Ahí están. Yo si no sacarlas. Yo sí que les digo en qué página están para que las vean ahí directo. No, ya la buscamos. Listo. Entonces, necesitamos, digamos que esos son los pasos. Primero, encontrar el polinomio Butterworth o Chebyshev o pues, como sea que estamos diseñando el filtro. Ahorita lo hacemos por Chebyshev, a ver. Segundo paso, hay que tener en cuenta que eso no se nos puede olvidar. ¿Cómo? No tenemos que hallar el orden, siempre trabajamos con segundo. Por ahora, vamos a trabajar con segundo orden. Luego, la próxima clase, que también viene siendo la última clase, vamos a ver una transformacióncita para orden superior. Pero por ahora vamos a trabajar pasabajas y pasaltas solo de segundo orden. Listo. Esta S, recordemos que para Butterworth, esta S es igual a epsilon a la 1 sobre n, pues n aquí es 2, sobre la S mayúscula, por la S mayúscula sobre la omega P. Cierto, que recordemos que tenemos que transformar la S mayúscula en S minúscula. Sí. Entonces, ¿y este es para pasabajas, pasaltas o...? Este es pasabajas, filtro activo de segundo... no lo puse. Pasabajas. En este momento estamos en pasabajas. Pasaltas, la única diferencia es que cambia la topología y entonces hay que hacer la transformacióncita, pues esa de la S gorrito. Ya, pero viene siendo prácticamente lo mismo. Y recordemos que epsilon es menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1 a max. Todo esto menos 1. Listo. Con esas tres vamos a hallar el polinomio o la función de transferencia. Lo primero entonces sería encontrar el epsilon, porque ya sabemos que la función de transferencia es igual a 1, la inversa pues cierto, esta S cuadrado más raíz de 2S más 1, pero ahí están términos de la S mayúscula, tenemos que pasarlo a términos de la S minúscula. ¿Qué necesitamos para pasarlo? Primero que todo, encontrar el epsilon. Bueno, entonces siguiendo la formulita del epsilon, que esa pues ya la sabemos desde que estamos con los filtros pasivos, hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. El epsilon es menor o igual a la raíz, en este caso de 10 a la punto 1
por Amax, que Amax es un decibelio, 1. Todo esto menos 1. Esto es menor o igual, a ver, yo miro, que por agilidad adelanté los cálculos. Epsilon es menor o igual a 0,5. ¿Cómo? 0,5. Dame más cifras, 0.5 ¿qué? 0. 0.5088. 5088, listo. Entonces ese epsilon tomemos el igual, que es lo más fácil siempre, ¿cierto? Entonces, según eso, ese minúscula viene siendo entonces 0.5088 a la 1 medio, o sea, la raíz de eso, por la S minúscula sobre omega p, que es 120 pi. ¿Cuánto da entonces esta operación de acá? Creo que a mí me dio 1.89. 6,7 por 10 a la menos 4. ¿Cómo? ¿Y eso qué fueron esas diferencias tan grandes? Entonces igual. 1.89 milis. Ganamos por mayoría. 1.89 milis, listo. Yo les voy a creer pues a la mayoría. 1.89 por 10 a la menos 3. Sí. Ok. Listo, entonces, donde está S mayúscula lo vamos a reemplazar por este valor. Por 1.89 por 10 a la menos 3 S. Entonces la función de transferencia viene siendo igual a 1 sobre S mayúscula al cuadrado, viene siendo entonces 1.89 por 10 a la menos 3 S todo al cuadrado, más raíz de 2 que multiplica la S mayúscula, quiere decir que multiplica 1.89 por 10 a la menos 3 S más 1. Esa es la función de transferencia. ¿Cuánto da este valor al cuadrado, muchachos? 1.89 por 10 a la menos 3 al cuadrado. 3.58 incluso. ¿Cómo? ¿3 qué? 58 por 10 a la 6, a la menos 6. 3.58 por 10 a la menos 6. Entonces esto es igual a 1 acá, 3.58 por 10 a la menos 6, S a la 2, más ¿cuánto es esta operación de acá? Raíz de 2 por esta cosa acá. $2.67. 2 punto, ¿Entonces qué? No, profe. No, es medio, es. raíz de 2 por 1.89 por 10 a la menos 3. 2.67 2 punto 2.67 milis. por 10 a la menos 3 S más 1. Y entonces nos falta llevar esto a la forma canónica. Entonces aquí el TDS, si lo expresamos en la forma canónica, recuerden que es dejar el S al cuadrado solito, nos queda acá 1 sobre 3.58 por 10 a la menos 6. Acá nos queda S cuadrado más, ¿cuánto da 2.67 por 10 a la menos 3 dividido 3.58 por 10 a la menos 6? Este de acá sobre este de acá, ¿cuánto da? 167. Pero no es al contrario. Estoy dividiendo este sobre este, porque estoy dejándole ese cuadrado sola. Entonces divido todo por esto. Algo así, ¿cuánto? ¿Qué mandado, profe? ¿Qué tiene? 2.67 por 10 a la menos 3 dividido 3.58 por 10 a la menos 6. 746,60. 746, ¿qué? 60. 60. Por 10 a la nada, sí. Así solito. Ok. Esto S más 1 sobre
3.58 por 10 a la menos 6. Ahí está en la forma canónica. Entonces la forma canónica, ¿qué nos dice? Recordemos la forma canónica. Tenemos que hacer que la función de transferencia sea igual a una constante k, aquí omega p cuadrado, sobre s al cuadrado más 2 alfa s más omega p cuadrado. Aquí es donde viene la parte del filtro activo. Hasta ahora filtro pasivo, normal. Aquí es donde ya le estamos metiendo el detallito de filtro activo, lo nuevo. Según eso, entonces, ¿cuánto vale omega p cuadrado? Comparando las dos ecuaciones, sabemos de una. ¿Cuánto vale omega p cuadrado? 1 sobre la raíz de... 1 La raíz. 1 sobre 3.58 por 10 a la menos 6. Exacto. Ese es omega p cuadrado. 3.58 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale la constante de k? Vale 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale 2 alfa? 2 alfa. Sí. Vale 746.60. Listo. Ahí ya tenemos eso. Ya tenemos estos valores. ¿Qué nos falta? Resulta que entonces estos valores aplicamos la ecuacióncita que les mostré hace un instante, que la perdí. Que les dije, es acá. Entonces ahí aplicamos estas tres ecuaciones. Y entonces ya sabemos, omega p cuadrado, que vale esto, vale lo mismo que 1. O sea, esto es equivalente a 1 sobre R1, R2, C1, C2. Y 2 alfa, que vale, pues que tiene este valor 746, es equivalente a 1 sobre R1, C1, más 1 sobre R2, C1, más 1 menos K sobre R2, C2. Con esta ecuacióncita de acá y con este de acá nos toca entonces encontrar los valores de R y C. Tenemos aquí una ecuación y dos ecuaciones. ¿No notan como una especie de problemita? ¿De qué? Una dificultad ahí. Tenemos dos ecuaciones y son 4 las incógnitas: R1, R2, C1, C2. Sí. Entonces, aquí en el diseño de filtros ya es siempre pasa eso. Siempre vamos a tener dos ecuaciones y esas 4 incógnitas. Entonces lo que se hace es que el diseñador tiene que imponer dos valores e encontrar los otros dos a partir de los dos que él impuso. Generalmente lo que se hace uno como diseñador es imponer los capacitores, que son más escasos y más difíciles de conseguir en ciertos valores. Y entonces uno calcula las resistencias a partir de los valores de capacitores que impuso. Eso es lo que se hace normalmente. Hagamos lo contrario, pues, para demostrar pues, que son capacitores que no comerciales, difíciles de conseguir. Vamos a imponer las resistencias. Para que quede fácil, pongámoslas iguales, para que sean cálculos sencillos. Supongamos entonces R1 que sea igual a R2 y pongámosle que sea de 10K, por decir algo. Ese valor tampoco es hacia la hechicería, tiremos la maldita sea, no, uno debe tirar un valor de tal manera que cuando haya los capacitores le dé valores más o menos como reales, ¿cierto? Que un capacitor de 50 faradios, pues eso se sabe que eso no es posible. Cambia el valor de las resistencias entonces para que le dé un capacitor más bajito, o mejor aún, imponga el capacitor a un capacitor que sea comercial, ¿cierto? A un valor que sí sea verdadero. Capacitor más de un valor más grande. Los capacitores hasta los micro, incluso hasta los milis, ya son muy grandes, pues. Capacitor de milifaradios ya es muy grande. Entonces capacitores normales de micros serían los capacitores normales, de micros, de nanos y de picos. Pero lo más grande que sea el orden de micros. Lo normal es que sea de orden de nanos o de picos. No, un capacitor de un faradio, eso debe ser del tamaño de una cancha de fútbol más o menos. Para que le dé para almacenar la energía ahí. Listo, entonces. Es
que un por ahí es una unidad muy grande. Si suponemos estos valores, ¿qué pasa? Entonces decimos lo siguiente, la primera ecuación quedó de la siguiente manera. 1 sobre 3.58 por 10 a la menos 6 viene siendo igual a 1 sobre R1 por R2. R1 que es 10.000. R2 que es 10.000. C1, C2, que todavía no los conozco, pero los voy a encontrar. Y la segunda ecuación, ¿cómo me quedó? Me quedó de la siguiente manera. 746.60, que es igual a 1 sobre 10.000 C1 más 1 sobre 10.000 o 10K, pues, ¿cierto? Si no, para no confundirme con la K de la gana, estoy escribiendo el 10.000 C1 más 1 menos K, pero ¿cuánto da K? Nos dio 1. Entonces este término de acá se hace 0, ¿cierto? 1 menos 1 sobre R2C2 se hizo 0 ahí, porque la K nos dio 1. Entonces, de esta segunda ecuación podemos despejar C1 de una, ¿cierto? Obtenemos lo siguiente, C1 es igual a, eso nos da 2 sobre 10.000 por 746.60, ¿cierto? Sí. Y eso para una calculadora como las que ustedes tienen es igual a esa calculadora suena como una máquina de escribir. ¿Cuánto dio? $167.88 nanos. 267.8 nanos, nanofarads. Digamos que eso es aproximadamente 268, pues, para tirar el número entero. Y entonces ya tenemos este valor. Reemplacemos este valor en 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahí queda fácil despejar también. Este C2 está aquí dividiendo. Pasaría al otro lado a multiplicar. Sería así, C2 sería igual a 3.58 por 10 a la menos 6 sobre 10.000 al cuadrado por C1, que es 268 nanos. Y eso nos dio Profe, ¿de cuánto es la resistencia más pequeña? resistencias, hay de 1 ohmio, hay de 0.1 ohmios. Esa resistencia es más o menos del orden de los de décimas. 0.1 ohmios es como lo más pequeño que yo conozco. Pero no te sé decir si es más pequeña que eso. O sea que no hay milis ni micros. No, pues eso ya es un alambre, ya no hay resistencia ahí. 13.35 mil micros. Ciento, A mí no me dio eso, a mí me dio más pequeñito. 133.58 nanos. Ah, eso sí. 133.58 nanos. Digamos que eso es aproximadamente 134. Para tirar un valor entero. 134 nanofarads. Listo. Entonces ahí ya está nuestro circuito. Cogemos la topología de Sallen and Kay, que se me perdió acá. Cogemos la topología que les mostré ahorita y reemplazamos los valores. Entonces en nuestro filtro activo nos quedó de la siguiente manera. Tenemos aquí B1, aquí tengo la resistencia R1, que esa la impusimos de 10K. Por aquí tengo el capacitor C1, que se nos dio de 268 nanos. Por aquí tengo la resistencia R2, que esa R2 nos dio, pues la impusimos de 10K.
Por aquí tengo el otro capacitor, el capacitor C2, que nos dio de 134 nanofaradios. Aquí tengo mi amplificador operacional. Ojo con esta realimentación. 1 menos K por R. Pero como K nos dio 1, eso se hizo 0. Entonces esta resistencia, en este caso, no la lleva. Pero no la lleva porque se hizo 0, pues. Cuando haya una K diferente. Perdón, aquí es K menos 1. K menos 1. Por R. Como dio entonces... Entonces, muchachos, como la K dio 1, esta resistencia no la lleva, entonces esto aquí es un alambre. Y esta resistencia que viene siendo la misma, entonces tampoco la lleva, sigue siendo un alambre. Voltaje de salida. Aquí es voltaje de salida. Y esta sería la tierra del circuito. Esta de acá. Listo, eso fue todo. Ya diseñamos un filtro pasabajas Butterworth, un filtro activo pasabajas Butterworth. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo van a hacer ustedes. ¿Qué tal si lo hacemos, si hacemos el filtro Chebyshev? Entonces vamos a coger los mismos parámetros. Filtro activo Chebyshev. Filtro activo, pasabajas de segundo orden. Chebyshev. Con los mismos parámetros. Amax igual a 1 decibelio. Y el omega P igual a 120 pi. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Primero, la función de atenuación. La función de atenuación para un Chebyshev es la siguiente. Si es de segundo orden, recuerden que eso tiene unos polinomios fijos. Si es de segundo orden, esa es la S mayúscula. Más 1, esto lo saqué de la tablita, ¿cierto? Eso no lo aprende nadie. 9773 S más 1.10 251 sobre 0.98 261. Y entonces aquí hay que tener atención con lo siguiente. La transformación aquí es la siguiente. Epsilon se calcula igual, es menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1 a max, esto menos 1. El epsilon se calcula igual, pero hay que tener cuidado es con la transformación. Aquí la S mayúscula se transforma es por S minúscula sobre omega P. Eso es para el Chebyshev. La que tiene el epsilon es el Butterworth. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado es que la transformación aquí es distinta. Ahorita hicimos transformada de la S. Sí. Segura, vea. Son multiplicaciones. Vea que ya. Listo, entonces aquí ¿cuál sería la transformación? Donde esté la S mayúscula la vamos a cambiar por la S minúscula sobre 120 pi. ¿Cierto? Entonces llegamos a lo siguiente, la función de transferencia, que sabemos que la inversa de la atenuación, en este caso va a ser igual a 0.98261 sobre S cuadrado, pero esa es la S mayúscula, vamos a transformar por la S minúscula, sería S sobre 120 pi cuadrado más 1.09773 1.09773 S mayúscula, lo vamos a cambiar entonces por S sobre 120 pi
más 1.10 Profe, ¿y por qué dijo simplemente que S mayúscula era S sobre omega 0? ¿Por qué? por Chebyshev. Son las transformaciones. Esta transformación es la que se utiliza cuando son filtros Chebyshev. Cuando es un filtro Butterworth, la transformación es que la S mayúscula es igual a epsilon a la 1 sobre n, siendo en el orden del filtro, por la S minúscula sobre omega p. Esto es para Chebyshev, esto es para Butterworth. Y esta misma transformación se utiliza para los filtros elípticos, es la misma. Entonces, elípticos y Chebyshev es esta transformación, Butterworth es esta otra. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Listo. Este está como fácil. Ahí obtenemos que la función de transferencia es igual a 0.98261. Solo Desde por 120 pi, ¿no? Sí, desde una vez, ¿sí o no? Multiplicando por 120 pi, sí, muy bien, porque aquí está dividiendo, al cuadrado. Abajo me quedaría S al cuadrado, más, si multiplico, eso me quedaría 1.09773, si multiplico por 120 pi al cuadrado, se cancela con uno de acá, entonces me queda por 120 pi nada más, S, más 1.10251 multiplicado por 120 pi al cuadrado. Entonces, haciendo estas multiplicaciones obtenemos lo siguiente. Arriba me dio en el numerador 1.39 por 10 a la 5. ¿Está correcto? No sé qué crees. Abajo dan 2,91 por 10 a la 11. ¿No? Y aquí me dio más 413,83 S. Y el otro término 1.5669 por 10 a la 5. ¿Les dio lo mismo que a mí? Sí. En todos los términos. Bueno, en el de arriba no sé, pero le creo. Bueno. Entonces aquí tenemos que llevar a que esto se nos parezca a la forma canónica. ¿Cuál es la forma canónica? Aquí hay una constante K por omega p cuadrado sobre S al cuadrado más 2 alfa S más omega p cuadrado. Resulta que aquí omega p cuadrado es esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este número de arriba tenemos que transformarlo en dos numeritos, un K por omega p cuadrado, ¿sí o no? Para que quede igualito. Sí. ¿Cuál es la estrategia? Si yo divido este por este, de una me va a dar. Entonces K es el valor de esa K X. sería este dividido este. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí obtengo que K es igual a 1.39 por 10 a la 5 dividido Pues el 5 se va. 0.5669 por 10 a la 5. Si esto se va con esto, y sería 1.39 dividido 1.56. .887. .89 me dio a mí. No sé, yo le hice con todas las cifras. Bueno, la diferencia no es mucha. Bueno. Igual les voy a mostrar una cosa acá que hay que tener mucho cuidado. Decimales que hay ahí. Entonces me quedo de la siguiente manera. Arriba me queda .89 que multiplica 1.5669 por 10 a la 5. Y en el denominador me queda S al cuadrado más 413.83S más 1.5669 por 10 a la 5. Si nos dio lo mismo arriba y caer a 1. No. Cosas del filtro, pues así nos dio. Eso fue una casualidad matemática, pues, ¿cierto? Bueno. Pero aquí hay que tener un cuidado. Y es el siguiente.
La topología de Salen and Kay. No la encuentro aquí a la mano. Bueno. Ojo con esto. El valor aquí es K-1 por R. Es decir, el valor que vamos a tener en esa resistencia, en la de la realimentación, aquí está el amplificador. Y este es el terminal negativo. La topología nos dice que aquí hay una resistencia que vale K-1. Y aquí está la otra resistencia, K-1 por R. Pero ¿qué hacemos ahí? K-1 nos da negativo. Exacto. Entonces hay una condición. K es simplemente una ganancia que se le da al filtro. Es una ganancia. Pero no influye en el comportamiento en frecuencia. O sea, no influye en los polos y los ceros. Solamente es una ganancia. Hace que la señal tenga mayor amplitud o menor amplitud, la señal de salida. Entonces, cuando K nos dé menor que 1, lo aproximamos a 1. Pues se hace esta restricción porque si no nos daría una resistencia negativa y sabemos que no se puede, ¿cierto? Entonces, cuando se trabaja con la topología de Salen and Kay, se tiene esa restricción. Teniendo en cuenta que no se cambia el comportamiento del filtro. Si usted cambia la K, simplemente cambia la amplitud, porque esa es la ganancia. Cambia la amplitud del circuito que sale el amplificador, o sea, de la señal que sale el amplificador. Pero el comportamiento en frecuencia sigue siendo el mismo. Es decir, te va a seguir filtrando igual. Te va a rechazar las frecuencias que te tenga que rechazar y te va a dar pasar las que te tenga que pasar. Por eso es válida la aproximación. Entonces, teniendo clara la aproximación, ya simplemente usemos la formulita. Sabemos que omega p cuadrado en este caso nos dio 1.5669 por 10 a la 5 y que esto es igual a 1 sobre R1, R2, C1, C2. Primera ecuación. La segunda ecuación, si esto escribiera pues alguno, la segunda ecuación es que 2 alfa, que nos dio aquí en este caso 413.83, es igual a 1 sobre R1C1 más 1 sobre R2C1 más 1 menos K sobre R2C2. En este caso, si tomamos K igual a 1, este término vuelve y se nos va. Y entonces, otra vez toca hacer lo que les dije ahorita. Eso siempre pasa. 2 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, el diseñador impone 2 e encuentra las otras 2 a partir del valor que impuso. Hagamos lo similar al filtro Chebyshev, al filtro Butterworth de ahorita. Supongamos que tenemos R1 igual a R2 igual a 10K y hallamos los capacitores. Si es así, entonces despejando de 2. Entonces ahí la diferencia entre Butterworth y Chebyshev va a ser los valores y ya. Va a ser los valores, la topología es la misma. Es que la topología no cambia, simplemente cambian los valores. Es más, la topología de un pasaltas es muy parecida. La vamos a hacer en 10 minuticos, que es prácticamente la misma cosa. El filtro activo es más fácil de diseñar, ¿no? Sí. La topología ya no la dan, simplemente encontrar los valores. De orden 2, sí. Ah, no, y los demás es lo mismo. Y los demás también, usted de orden 3 coge la posición de la topología. Bueno, entonces, si despejamos de acá, obtenemos lo siguiente. 413.83 es igual a 1 sobre 10.000 que multiplica a C1 más 1 sobre 10.000 que multiplica a C1. Otra vez obtenemos que C1 es igual a 2 sobre 10.000 que multiplica 413.83. En este caso se obtiene que el valor de C1 es igual a Si deja que no hace la cosa. ¿Yo? esto me dio 483 nanos, haciendo pues la aproximación entero.
Ay, eso es pura matemática. Y C2 es igual entonces a 1 sobre 10.000 al cuadrado por C1 por 483. Y esto me da igual a 132 nanos. ¿Les dio los mismos valores? 483. Listo. Entonces, en este caso, el circuito muy parecido. No cambió sino dos valorcitos. Y entonces el circuito que se obtuvo fue el siguiente. La resistencia que se impuso. Aquí viene el capacitor, que este fue el de 483 nanos. Pero la topología depende entonces del orden. Para cada orden hay una topología. Sí, Para sí, orden- simplemente te pone otro capacitor de más. A medida que va aumentando el orden, le va poniendo capacitores de más. La idea es evitar los inductores. La idea es que evitar los inductores. Los inductores, que son los que bajan la calidad del filtro, el factor de calidad. Sí. Sí, ¿Qué hace un inductor en un circuito? los inductores, dependiendo, los inductores tienen mucho uso. Se usan como acopladores, pues para acoplar señales. Se usan para almacenar energía en forma de campo magnético cuando se necesite. Se utiliza para hacer transformadores. Pero un inductor físicamente lo que hace no es pues dejar que la corriente no cambie drásticamente. Exacto. También se utiliza entonces para evitar rizos. Eso se llaman rizos de corriente. Ah, Por ejemplo, para la fuente, cuando diseñan la fuente, sería muy bueno poner los inductores de acople. Por eso yo les digo inductores de acople, que son para eso. Igual que los capacitores de acople, también son para filtrar señales, esos son filtros. Listo, entonces la topología fue esta. Ahora, entonces, ¿cómo se hace para diseñar un filtro activo pasa altas? Activo, pasa altas, de orden 2. Entonces, para diseñar un filtro activo pasa altas de orden 2, se utiliza la misma topología, la topología de Sallen and Kay, pero se invierten las resistencias con los capacitores y ya. Entonces, la topología sería la siguiente, más menos. Entonces, aquí vamos a tener C1, donde está la resistencia, queda el capacitor. Por acá arriba va a haber, esta de acá va a ser entonces la resistencia R1. Aquí vamos a tener entonces el capacitor C2. Aquí vamos a tener la resistencia R2. y esa de ahí que no cambia. No, y esto aquí no cambia, esto sigue siendo acá. K-1 por R. Aquí R. Ah, esa R qué valor tiene, no la hemos diseñado todavía, esa R no importa. Póngale cualquier valor. Lo importante es que aquí la ganancia del filtro -1 y aquí sea R. Generalmente uno cuando está montando estos filtros, uno siempre coge una resistencia de un K. Yo siempre pongo una resistencia aquí de un K y aquí es lo que me dé. Entonces está la topología, filtro pasa altas. ¿Cuál es el procedimiento? El mismo.
¿Qué es lo que cambia? Cambia la forma canónica de la función de transferencia. T sub s va a ser igual en este caso a s al cuadrado la constante k por s al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 alfa s más omega p al cuadrado. Y ojo con esto, aquí hay que trabajar, como ya es pasa altas, hay que hacer la transformación con la S gorrito. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Supongamos que vamos a diseñar un Butterworth otra vez, pero ya este va a ser pasa altas. Un pasa altas con los de segundo orden. Y los parámetros son los siguientes. Supongamos que la atenuación máxima permitida en la onda pasante sea de 0.5 decibelios y que el omega p sea igual a 2pi por 10 a la 4. Ese es nuestro filtro pasa altas. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Si es un Butterworth, partimos de la siguiente, de la función de atenuación, pero como es pasa altas, ya hablamos que esto es la función de atenuación de la S gorrito, S mayúscula gorrito, que es igual a ¿qué? A S gorrito al cuadrado más la raíz de 2 S mayúscula gorrito más 1. Y entonces hay que hacer la siguiente transformación. La S gorrito mayúscula es igual, lo mismo, a epsilon a la 1 sobre n, la S gorrito minúscula sobre omega p. Pero esta S gorrito minúscula es igual a epsilon por la S gorrito, donde la S gorrito es omega p sobre la S normal. Entonces, ¿cómo queda la transformación? La S gorrito mayúscula viene siendo igual a epsilon a la 1 sobre n, omega p sobre s. La única diferencia entonces entre un pasabajas y un pasaaltas es: 1, cambia la topología, y 2, cambia la transformación. Ya la transformación es esta que está acá. Esto es para un Butterworth, la transformación. Para un Chebyshev sería que la S gorrito viene siendo igual a omega p sobre s. Esta sería la transformación para un Chebyshev. Listo, entonces como estamos haciendo el Butterworth, pues simplemente hagamos la transformación. Con esos valores, ¿cuánto nos da epsilon? Epsilon es menor o igual a la raíz de 10 a la punto 1 que multiplica a la A max, que es 0.5 menos 1. Este epsilon da menor o igual, en este caso, a 0.3493. Listo, ya calculé el epsilon. Ahora, entonces, ese gorrito va a ser igual a epsilon a la 1 medio, porque el orden es 2, es decir, 0.3493 a la 1 sobre 2 por omega p, que es 2pi por 10 a la 4 sobre s. Entonces, donde esté la S mayúscula gorrito, la vamos a cambiar por esto. Para ahorrar, pues, escribir tanta cosa, haciendo el cálculo se obtiene lo siguiente. Si el marcador escribiera, ¿cierto? Que ese gorrito viene siendo igual a 1.37
9 por 10 a la 9 sobre S minúsculo. Entonces, la función de transferencia en términos de S mayúscula gorrito, que es igual a 1 sobre S mayúscula gorrito al cuadrado más raíz de 2, S mayúscula gorrito más 1, la inversa de la atenuación. Si le hacemos el reemplazo, si le hacemos la transformación, queda igual a 1 sobre 1.379 por 10 a la 9 sobre S al cuadrado más raíz de 2 que multiplica a 1.379 por 10 a la 9 sobre S más 1. Entonces eso quedó de la siguiente manera. Muchachos, cometí aquí un error. Esta transformación da eso da elevado al cuadrado. En realidad eso da 3.71. Eso aquí está mal. Tomé el valor ya elevado al cuadrado. Eso da 3.71 por 10 a la 4 sobre S. Aquí tomé el valor ya elevado al cuadrado. Oh. La función de transferencia viene siendo igual a 1 sobre, eso sí da esto, pero cuando ya se haya elevado al cuadrado, por 10 a la 9 sobre S al cuadrado, más la raíz de 2, y eso ahí la transformación era 3.71 por 10 a la 4 sobre S más 1. Listo, entonces, ¿qué se hace ahí? Se multiplica todo por S al cuadrado. Entonces, multiplicando numerador y denominador por S al cuadrado, obtengo lo siguiente. T sub S es igual a S cuadrado arriba sobre me queda 1.379 por 10 a la 9. Esto lo ven. ¿Sí se ve si rayo con esto? Sí. Más la raíz de 2 que multiplica a 3.71 por 10 a la 4 S más S a la 2. Multiplicar arriba y abajo por S al cuadrado. Sí. Por ahí derecho me quedó en forma canónica de una vez, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, utilizamos la forma canónica para este caso. ¿Cuál es la forma canónica? Es igual a K S a la 2 sobre S a la 2 más 2 alfa S más omega P a la 2. Esa es la forma canónica en este caso. Entonces de ahí puedo deducir lo siguiente. En este caso, omega P al cuadrado viene siendo igual a 1.379 por 10 a la 9. Yo no sé si se los mencioné, la función de transferencia cambia. Se los dije. Bueno, antes de eso, la función de transferencia, la que se obtiene si la encontramos es igual a K S a la 2 sobre S al cuadrado más 1 sobre R2 C2 más 1 sobre R2 C1 más 1 menos K sobre R1 C1 S más, no me cabe ahí, lo voy a poner aquí abajito, 1 sobre R1 R2 C1 C2. Esta es la nueva función de transferencia. Entonces,
Esto de acá es omega p a la 2. Esto de aquí es 2 alfa. Y ya, y la constante K que encontremos, que en este caso pues nos dio 1 por la ecuación que llegamos. Como esta fue la función de transferencia, entonces ya ahí podemos reemplazar. Si reemplazando los valores obtenemos que En el otro no nos daba ese cuadrado arriba, ¿cierto? no, de hecho esa es la diferencia. Eso es lo que lo convierte en pasas altas, que tiene dos ceros finitos, mientras que el pasabajas tiene 2 ceros infinitos, en el infinito. Ceros de transmisión. Esa es la diferencia en esos filtros. Justamente eso es. Entonces, si reemplazamos los valores, obtenemos que omega p cuadrado en este caso nos dio 1.379 por 10 a la 9. Y eso es equivalente a 1 sobre R1, R2, C1, C2. En este caso la constante K nos dio igual a 1. Y 2 alfa, que nos dio igual a raíz de 2, que multiplica a 3.71 por 10 a la 4. Y eso es igual a 1 sobre R2 C2 más 1 sobre R2 C1 más 1 menos K sobre R1 C1. Como en este caso K nos dio 1, entonces todo este término se hace 0, ¿cierto? De aquí tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces lo mismo, son dos ecuaciones, 4 incógnitas, entonces se imponen dos valores. Vamos a hacerlo como se hace normalmente. Lo que uno impone son los capacitores. Supongamos que el capacitor 1, pongámoslos iguales, igual al capacitor 2, que facilita mucho los cálculos, igual a un nanofaradio, por decir algo. Entonces, ¿cuánto dan las resistencias? De la ecuación 2 sale de una. Raíz de 2 que multiplica a 3.71 por 10 a la 4 es igual a 1 sobre R2 por un nano más 1 sobre R2 por un nano. Entonces R2 viene siendo igual a 2 sobre un nano que multiplica a 3.71 por 10 a la 4. Y eso es igual a... Ahí sale que R2... ¿Cómo? No te escucho. La raíz de 2. Ah, sí, raíz de 2. Muy bien, gracias. No lo he visto. Y entonces eso aquí es igual a... De ahí se obtiene que R2, si mi calculadora no falla, me dio 38K. Sí, suenan así. Y si reemplazo el valor de R2 en R1, en la ecuación 1, perdón, obtengo que 1.379 por 10 a la 9, que es igual a 1 sobre R1, que todavía no la tengo, por R2, que es 38K. 38 por 10 a la 3 mejor. 38K por C1, C2, que es un nano y un nano. Y R1 entonces de aquí se despeja y se obtiene que es igual a ya he encontrado los valores, entonces el circuito es la topología de Salen and Key. Entonces aquí un capacitor que lo impusimos de un nanofaradio.
Aquí sale una resistencia, que esta es R1, que nos dio 19.1K. Aquí viene el otro capacitor que le impusimos de 1 nano. Y aquí viene la resistencia R2, que nos dio de 38K. Aquí viene el amplificador operacional. Pero si nos da valores así pues muy raros, entonces tenemos que cambiar Sí, los valores diferenciales. los que impuso, cámbialos por otros. Porque la idea de estos filtros es montarlos. Si se le da valores muy raros, pues eso no se puede montar, ¿sí o no? Bueno, da un capacitor de 100 faradios. Ahí se mete en un problema para conseguirlo. Entonces, mejor. Pero eso no depende del material que haya, por ejemplo, el capacitor del sur. Sí, pero con el mejor dieléctrico aún no se consigue tanta capacitancia. Con nuestra tecnología pues actual, ¿sí o Si no? uno necesita mucho, mejor pone más capacitores. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Por ejemplo, hay cosas que llaman bancos de capacitores. Eso es como una tabla, una mesa llena de capacitores grandes para obtener capacitancias grandes. Aún así no se alcanza, yo creo que un faradio. Y son unos tanquesotes, pues los capacitores, unas bolas ahí grandes. Se utiliza mucho en máquinas eléctricas para... Eso lo utilizan mucho, es para cuadrar el factor de potencia, ¿recuerdan eso? Sí. Sí. Cuando hay muchos motores, eso es una carga, una impedancia altamente inductiva. Entonces recuerden que cuando es alta, cuando se tiene esa impedancia, si uno mira la impedancia en términos complejos, debido al inductor, eso genera menos algo J. Y si le ponen capacitores, lo cuadran, le suman más algo J, y ese menos J con el más algo J se va cancelando, y solamente queda la parte activa, y la reactiva no se consume. Es decir, no se consume potencia reactiva. Entonces esos bancos capacitivos los usan mucho para eso, para cuadrar el factor de potencia. Y son unos tanques de capacitores, pero igual ponen unos en serie y no se consigue tanta capacitancia. Entonces, ya de ejercicio, nos queda que hagamos el mismo diseño, pero si es un pasalta Chebyshev. Ya saben la transformación. Sí. Listo, entonces ya esto es todo por hoy. La próxima clase vamos a ver pasabandas y rechazabandas en filtros activos. Y ya, se acaba el curso, por fin. O sea que los Es que por fin. Sí, de aburrido está, profe. No, así aburridos están ustedes con nosotros ya. No. No lo duden. Claro, estamos en la... Entonces sí, no. Uno le gusta la materia, le gusta. Ah, bueno. Entonces sí, nos falta el tema de filtros activos, pasabandas y rechazabandas y ya.